Es posible definir la educación como el proceso intencional permanente del desarrollo o potenciación de saberes. Dentro de sus características podemos señalar la intervención de factores externos e internos, que es multidireccional o que es multidimensional, al dirigirse al ser que también lo es, el ser humano, razón por la que es estudiada por diversas disciplinas, como la sociología, la antropología, la filosofía o por la psicología, de la cual se hablará en este video. La psicología puede definirse como la ciencia que estudia la mente y el comportamiento. A su vez, la rama de la psicología que se encarga de la educación se le denomina psicología educativa, la cual estudia los procesos psicológicos que ocurren en el ámbito educativo. Dentro de la psicología hay diversas perspectivas. En este video se hablará de la perspectiva psicoanalítica, conductista, humanista y cognitivista. Se analizarán sus características generales, su concepción de la enseñanza, su concepción del objetivo de la educación, del alumno, del profesor, del aprendizaje, sus técnicas de enseñanza, su concepción de la evaluación, así como unas conclusiones que se darán al final. Empecemos. Propuesta por Sigmund Freud, describe la personalidad como el producto de una lucha inconsciente entre la conciencia y el inconsciente reprimido e instintivo. Posee una teoría estructural, una teoría topográfica y una teoría del desarrollo psicosexual, que establece que la mente obtiene su energía a través de la libido, la cual se obtiene de diversas maneras según etapas a través del tiempo. En lo educativo, el mismo Freud aceptó que la educación era un tema que apenas había tratado. Sin embargo, hizo dos aportaciones en las cuales la concebía con cierta permisividad y que debía ayudar al alumno a adaptar su yo al superior. Entre cuyos exponentes resaltan Beck Skinner, se centra en la conducta medible y observable. Propone que la conducta humana está determinada por estímulos que producen respuestas, produciendo un condicionamiento. Uno de estos tipos es el condicionamiento operante, que trata de moldear la conducta a través de reforzamientos para obtener algo deseado o evitar algo desagradable. En lo educativo, propuesto por Billon y Bandura, proponen la entrega continua de reforzamientos para aumentar la cantidad de conductas académicas. Expuesta por Maslow, Rogers y Frank, enfatizan en el estudio integral del ser humano y en el desarrollo de potencialidades. A diferencia de los conductistas, consideran la subjetividad, pues cada individuo es único. Dentro de sus principios se encuentran que cada individuo es único e irrepetible. Es posible alcanzar mayores niveles de conciencia. El hombre es bueno por naturaleza. Es fácil llegar a un desequilibrio y dejar de ver a los demás como simples objetos. En lo educativo, expuesto por Rogers, apelan por el desarrollo de la personalidad del estudiante, por lo que entre sus modelos se encuentran el desarrollo de la personalidad, el desarrollo de la identidad genuina, así también como la apertura y sensibilidad hacia los demás. Entre cuyos exponentes destacan Vygotsky y Piaget, enfatiza en los procesos mentales, principalmente de los procesos cognitivos, los cuales perciben, interpretan, almacenan y recuperan información. Proponen que cuando se responde a un estímulo, cambia el conocimiento que se tiene acerca de él, y es esta comprensión cognitiva lo que guía el comportamiento. En lo educativo destacan Brunner y Ausubel, y desde su surgimiento se la asoció con la psicología educativa, lo que incluye la teoría instruccional, una de las hegemónicas en psicología educativa, lo que incluye el aprendizaje de aprendizajes significativos, el entrenamiento cognitivo y metacognitivo, los programas de enseñar a pensar, etc. Conciben el aprendizaje como un cambio relativamente permanente en la conducta obtenido a través de la experiencia y a la enseñanza como la estructuración de un programa de reforzamiento. Creen que cualquier conducta puede ser moldeable con el programa de reforzamiento correcto y creen que la enseñanza tiene el fin de depositar información, teniendo un enfoque memorista y reproductivista, por lo cual ha sido criticado por ver al educando y en general al sujeto solamente como un objeto. Consideran que la educación debe centrarse en ayudar al alumno a decidir quién es y lo que quiere lograr, pues piensan que debe ser más como sí mismo y menos como los demás.
El objetivo de este tipo de educación es alcanzar la autorrealización, que, según Maslow, es el mayor objetivo de las necesidades humanas y posee las siguientes características. Y dado que confiere la responsabilidad de la educación al alumno, trabaja bajo los siguientes principios. Se debe lograr la adquisición de aprendizajes significativos y la habilidad de aprender a aprender para poder hacerlo en diversos contextos y diversas situaciones. Según esta perspectiva, se debe intervenir en lo cognitivo y en lo motivacional afectivo para poder lograr una interpretación valiosa y significativa. Freud pensaba que la educación, al realizar una inserción social, impone ciertas limitaciones que frustran deseos. Por lo tanto, la educación tiene la función de ayudar al individuo a dominar sus pulsiones. Los objetivos de la educación se deben plantear de manera clara y no ambigua, bajo 3 criterios: mencionar la conducta a lograr con sus respectivas especificaciones, señalar las condiciones y los criterios de ejecución de las mismas. Debe haber congruencia y relación entre ellos, y si un objetivo es muy difícil, siempre se puede fragmentar en otras conductas más sencillas. Es criticada por su fragmentación, reduccionismo y trivialización. Son: centrarse en el crecimiento personal de los estudiantes, fomentar la originalidad, promover aptitudes sociales, inculcar sentimientos positivos hacia los contenidos, asociar los contenidos con aquello que ya se sabe, y asimismo hay que descartar el privilegio del resultado conductual. Hacer al aprendiz autónomo, creativo y autorregulado, promoviendo el uso de los objetivos cognitivos, es decir, procesos, habilidades y destrezas cognitivas complejas que deben alcanzar los alumnos. Esto se hace partiendo de un análisis de los contenidos y estableciendo qué competencias cognitivas se desarrollan durante su realización. Los tipos de contenidos que hay que desarrollar son conceptuales, procedimentales y valorativos, y a su vez producen distintos resultados. El psicoanálisis hace una descripción de la psique del individuo, incluyendo la del educando, la cual ya se habló en las nociones generales. Su concepción como objeto variable reduce fuertemente el nivel de actividad, razón por la que la participación y el aprendizaje dependen de características prefijas, produciendo que sus programas no se asocien directamente con conductas académicas. Son 3. Los alumnos son seres únicos, razón por la que el resultado del proceso educativo debe ser respetado y potenciado. Son seres con iniciativa y capacidad creativa propia para resolver problemas, y no solamente participan cognitivamente, pues como seres humanos poseen afectos, intereses y valores particulares. Es un sujeto activo y procesador de información con sus propios procesos cognitivos para el aprendizaje, conocimientos y habilidades previas, estilos cognitivos y atribuciones, y conocimiento metacognitivo, es decir, de sus propias competencias cognitivas. No debe ser autoritario ni represivo, debe ser servicial con el alumno y administrar sus recursos a su disposición. Asimismo, incluye una teoría en la que el profesor es visto por sus alumnos de la misma manera que su progenitor, razón por la que los alumnos deben superar sus traumas para evitar experiencias negativas, ante lo cual el profesor debe mantener un equilibrio, no reaccionando frente a los sentimientos que le puedan producir sus alumnos. Es un constructor de programas de reforzamiento, creándolos y mejorándolos cuando sea necesario, haciendo uso de reforzadores positivos, de recompensa en lugar de punitivos, de castigo, y de razón variable donde la cantidad de veces de la realización de la conducta varía. Primero, debe ver las potencialidades de los alumnos. Posteriormente, fomentar un clima social agradable para comunicar la información académica y social. Debe ser interesado en los alumnos como seres humanos, fomentar el espíritu cooperativo, ser auténtico y genuino, empático y comprensivo, generar confianza, evitar ser autoritario y egocéntrico, aunque es una postura criticada por ser muy idealizada y con un punto indeterminado de intervención del maestro. No transmite contenidos, sino que ayuda al alumno para desarrollarlos a partir de sus capacidades cognitivas. Debe esforzarse al máximo para que los alumnos también compartan ese interés. Debe ayudar al alumno para desarrollar habilidades cognitivas y metacognitivas, ser autónomo,
valorar los éxitos por los que se esforzó, saber que los resultados son mejorables, y a su vez el profesor debe estar consciente de los procesos cognitivos que se desarrollan con sus clases. Concibe gran parte de la conducta como aprendida y al aprendizaje como un cambio estable en la conducta, obtenido a través de estímulos ambientales, principalmente del reforzador. El ser humano tiene una capacidad innata para aprender, el cual llega a ser significativo cuando involucra a la persona en su totalidad, se desarrolla a través de la experiencia, que el alumno vea los contenidos como importantes para sus objetivos personales. Es participativo, es decir, que el alumno decide y aprende en un ambiente agradable. No hay una teoría unitaria, pero una de las teorías más relevantes es la del aprendizaje significativo, que se diferencia del memorístico por adquirir lo más importante del contenido e incorporarlo por medio de procesos cognitivos relacionándolo con conocimientos previos. Puede ser receptivo o por descubrimiento. Tiene otra teoría de estrategias para procesar mejor la información a través de los elementos del aprendizaje. Se conoce como enseñanza programada. Es una enseñanza sistematizada. Sus características son definir claramente los objetivos, presentar los contenidos en complejidad progresiva, participación del estudiante, reforzamiento inmediato de la información, avance a ritmo individual y el registro de resultados y evaluación continua. Dadas las características de concepción del ser humano y del alumno, proponen la enseñanza que aborde problemas reales, proporcionar recursos y no programas, contratos para dar responsabilidad a la libertad, dividir en grupos según sus elecciones, elaboración de proyectos e investigaciones y tutorías entre compañeros. Puede basarse en la organización de contenido, pero en general tiene que ver con su objetivo, que puede ser activar conocimientos previos, dirigir y mantener la atención del alumno, organizar información nueva, enlazar conocimientos nuevos y previos. Estas estrategias se desarrollan en diferentes fases a través de técnicas de instigación. El paradigma cognitivista incluye también un programa para aprender a pensar, pero su investigación sigue en curso bajo las siguientes consideraciones. Dado que el objetivo es que el alumno complete el programa sin errores, los instrumentos de evaluación deben asegurar la objetividad con pruebas del mismo tipo, centrándose en los productos y no en los procesos. Ya que todo el proceso se centra en el alumno, la evaluación también debe hacerlo, a través de una evaluación que puede ser guiada por el profesor bajo criterios internos y externos. Se deben evaluar los procesos cognitivos desarrollados durante el proceso educativo, evaluando el grado en que los alumnos han sido capaces de crear interpretaciones significativas y de atribuirle un valor funcional, aunque también depende del tipo de contenidos en valor. Declarativo bajo los siguientes criterios, procedimentales bajo las siguientes características y de actitudes que se evalúan en autoevaluaciones sistematizadas. De las diferentes aportaciones de estas perspectivas psicológicas se pueden obtener soluciones fijas. Por ejemplo, de las estrategias del aprendizaje significativo que son más convenientes que las del aprendizaje memorístico del conductismo, pero también con cuestiones sin una verdad absoluta. Por ejemplo, si el alumno debe ser guiado o debe tener la libertad que propone el humanismo. No obstante, también es posible apelar por una educación con las aportaciones de estas perspectivas y unificándolas llegando a un punto de equilibrio. Por ejemplo, la enseñanza del profesor y autonomía del alumno, la enseñanza de contenidos intelectuales y de desarrollo personal, o de una concepción tanto del profesor como del alumno como sujetos con capacidades y limitaciones. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias.